Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad estamos acompañadas de Bernadette Esquivel de Costa Rica. ¿Cómo estás, Bernadette? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, acá muy contenta de estar aquí. Gracias por tu tiempo, sobre todo, Bernadette. Y bueno, indicamos que este evento es auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, la Coordinación del Ámbito de Edificaciones y la Red Proterra. En esta oportunidad, como hemos indicado, estamos con Bernadette Esquivel Morales, quien es arquitecta de la Universidad de Costa Rica, en San José, Costa Rica, magíster en conservación del patrimonio para el desarrollo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, egresada, magíster interdisciplinaria en gestión ambiental y ecoturismo con énfasis en impactos ambientales y sociales en las comunidades en la Universidad de Costa Rica. Es restauradora y consultora independiente con experiencia profesional en diseño, construcción y administración de proyectos de restauración de patrimonio construido, proyectos turísticos, culturales y obras civiles. Consultora en proyectos de gestión de patrimonio cultural en las comunidades y gestión del riesgo para el patrimonio cultural. Incorporación en el CFIA, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, miembro de ICOMOS Internacional y del Comité Científico Internacional de Arquitectura en Tierra, ICH, miembro del ICOMOS Climate Change and Heritage Group, exmiembro de la Junta Directiva del ICOMOS de Costa Rica, exmiembro de la Comisión Nacional de Patrimonio de Costa Rica, miembro de la Red Iberoamericana Proterra, fundadora y presidenta de la Asociación ADEPA Santo Domingo Cultural, miembro de la Fundación ITERALTES. También tiene mucha investigación, también ha sido docente, es docente, y bueno, tiene también una serie de publicaciones que vamos a conocer también ahora el trabajo de Bernadette. Bueno, bienvenida, querida Bernadette. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. De verdad agradezco el tiempo, ¿verdad? De este compartir que es enriquecedor para todos. Voy a compartirles parte del trabajo que se realiza en restauración acá en Costa Rica, que he tenido la dicha de participar en este proceso. Y sobre todo, pues lo que quiero mostrar es cómo participar, restaurar, hace que el conocimiento crezca cada vez más y se involucren más acciones cada vez y más personas. Es por eso que le he puesto el título de Espiral de Conocimiento. En realidad, el restaurar nos hace crecer. No solamente estamos interviniendo un bien patrimonial o un edificio, sino este mismo encierra una gran cantidad de conocimiento y de valores, que es lo que queremos dar a conocer cuando se restaura. El fin de todo es la conservación de ese patrimonio, que es un patrimonio tangible e intangible. Y los conceptos a los que me voy a referir ahora, pues son el tema del conocimiento, de la restauración y de la arquitectura de tierra. ¿Qué encierran esto? En cuanto al conocimiento, tenemos pues el conocimiento empírico, el que se transmite de persona a persona. También tenemos pues mucho conocimiento teórico que muchas veces no se aplica. Por lo tanto, ese conocimiento práctico del hacer día a día y que está relacionado todo, pues es lo que nos hace realmente crecer en conocimiento. La información que nos llega o que, ¿verdad? Fluye y que es muchísima, pues tenemos que empezar a entenderla para que realmente sea conocimiento. Entenderla para transmitirla y de esa manera, pues hablar realmente de lo que, ¿verdad? De ese aprender.
Restaurar, como les digo, no es el final. En realidad, restaurar es cíclico. Para restaurar tenemos que conocer, tenemos que capacitarnos, se tienen que también pues gestionar esas obras. Nada se hace con un edificio restaurado que no tenga un uso. Y bueno, todo esto, todos estos valores que tenemos que incorporar en esa restauración es lo que realmente le da valor a sí misma a estas obras. Estas obras generalmente están en comunidades, ¿verdad? Que tienen pues diferentes identidades y es lo que queremos realmente conservar. Entonces ahí es donde debemos pensar, bueno, vamos a restaurar. ¿Qué es la restauración? ¿Qué es lo que vamos a restaurar? ¿Por qué? ¿Y para quién va a ser esa restauración? Todo esto pues tiene que hacerse antes del inicio, obviamente. Y sabemos que la restauración incluye no solo las propiedades físicas, sino también las culturales de esos objetos. Y su fin es que los valores que tienen, ya sean de su sistema constructivo, el uso que tuvo o el medio en el que está, pues que sean los que se conserven. De ahí que los conceptos de autenticidad e integridad tienen que estar siempre en el tema de la restauración. En los criterios de intervención, pues existe bastante estudio en cuanto a ello y conforme pasa el tiempo, pues cambian también. Pero dentro de lo que ahora todavía se debe tomar en cuenta, bueno, está lo que es una máxima investigación. O sea, no podemos entrar a restaurar sin conocer ese bien que se va a restaurar globalmente. Ojalá sea una mínima intervención lo que se haga en ese bien, que sea compatible, que se distinga del original, que se pueda quitar cuando vengan nuevas tecnologías que puedan ayudarnos a esa restauración, que no cambie la interpretación del bien y que se documente. Digamos que estos son como los conceptos más importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a restaurar. Y en el tema de la intervención, pues como les decía, la mínima intervención debería ser la ideal. O sea, para tener una mínima intervención debemos tener una conservación preventiva. O sea, ojalá que lo que haya que hacer sea lo mínimo, sea solamente para, ¿verdad? Preservar esos valores, sea una intervención pasiva donde se dé muchas veces una consolidación por algún daño, ¿verdad? Importante, pero que en la escala ojalá nos mantuviéramos en la parte superior. Pero sucede que, bueno, muchas veces hay que bajar a intervenir un poco más activamente por el hecho de intervenir quizá bienes que han sido abandonados, que ya su uso tenga que cambiar, por lo tanto ya se habla de rehabilitar, ¿verdad? Que la rehabilitación pues también se ajusta a los tiempos y de acuerdo a la investigación que se haya hecho, pues podemos ver qué es compatible y qué no con esa nueva puesta en valor de los bienes. En el último punto estaría la reconstrucción. Generalmente, pues no deberíamos llegar a ese punto, ¿verdad? Pero, pues muchas veces este ideal de cómo debería ser, pues no se logra. Sobre todo cuando nos enfrentamos a
edificios que han sido declarados patrimonio y que se encuentran en este estado. En este momento, pues una mínima intervención es algo pues difícil, es un reto, y ahí es donde el concepto de mínima intervención pues alcanza un rango de flexibilidad, porque entonces, si no intervenimos, el bien desaparece. La mayoría de las causas pues son causadas por nosotros mismos, por no darles el mantenimiento adecuado, por utilizar materiales que no son compatibles, por abandono, ¿verdad? Muchas veces les damos culpa a las termitas o a los animales que entran a vivir y a comerse, ¿verdad? Sobre todo las maderas, pero en realidad si tuviéramos un seguimiento, no sucedería. El otro concepto, el de arquitectura de tierra. Bueno, en Costa Rica tenemos dos sistemas constructivos claramente identificados, que son el adobe y el bajareque. Tenemos adobes, en su gran mayoría miden casi 60 centímetros, bueno, 56 centímetros por 30 por 15 centímetros de alto. Son adobes muy grandes, con diferentes tierras, con diferentes terminaciones para ayudar a la adherencia de los revocos. Tenemos diferentes tipos de bajareque, pero todos tienen una condición especial, que son estos trocitos de teja que se pueden ver acá, colocados entre grupos de cañas, que a veces son 2 cañas, a veces son 3, 4, y las tejas están colocadas en una dirección y en la otra en cada una de las hiladas. Incluso cuando ya se introdujo la madera, las reglas de madera cerrada en las construcciones de bajareque, que son pues posteriores, se mantuvo esta teja. No conozco yo ninguna construcción en tapial en Costa Rica. Creo que he visto un par de iglesias antiguas a las cuales yo no he intervenido, pero que tienen algunas señales de que sí pudo ser. Sí tienen algunas secciones pues en tapial, pero eso es algo que está para investigación. Lo más importante de esta arquitectura de tierra es saber que pues un adobe no es una arquitectura de tierra, que la arquitectura de tierra es un sistema que incluye desde las fundaciones hasta el acabado final. Aquí pueden ver lo que les decía de la teja con su acabado, su encalado, y las dimensiones de los adobes. Acá tenemos algunos de los materiales más comunes, ¿verdad? A la hora que hemos encontrado en las restauraciones. Por ejemplo, pues la mayoría en sus fundaciones están bien situadas, tienen un cimiento, tienen un sobrecimiento de piedra bola, un cimiento ciclópeo. En las estructuras tenemos variedad de acuerdo al tiempo en que se construyó. Muchas, las más antiguas, son horcones o palos, digamos, rollizos, con varas horizontales que son también de madera, de árbol, digámoslo así, nada canteado, sino que natural, o cañas de castilla amarradas con bejucos, o lo que nosotros llamamos coyundas de cuero, que son tiras de cuero humedecidas que amarran las varas o los postes con las cañas, ¿verdad? Para luego rellenar. Generalmente el bajareque, digamos, tradicional,
actual, digámoslo de esta manera, aunque en Costa Rica no se construye con tierra en este momento, tienen dos, la estructura está compuesta, ¿verdad?, de un poste central y dos caras de caña y relleno al centro. Tenemos también un bajareque prehispánico que está documentado. Eran varas con barro solamente en el exterior y en la parte baja para pues eliminar la entrada de agua. Como relleno, como les decía, tenemos el barro con pasto, con trozos de teja, algunas veces pues se encuentran algunas piedras. Y en los revocos tenemos el revoco de barro, puro barro primero, luego barro con cal y luego pues vendría el encalado. Se utilizaba mucho la baba de puna, el azul de mata para blanquear la cal. Y bueno, esto es una condición casi que se encuentra en todas las construcciones de tierra en Costa Rica, el uso exclusivo, digamos, de materiales naturales con diferentes tierras. Bueno, tenemos una gran cantidad de casas, en su gran mayoría, y algunas iglesias que han sobrevivido y son sobrevivientes de esta arquitectura, porque incluso en los censos no son considerados ni el bajareque ni el adobe como un material o un sistema constructivo. En el último censo, pues aparece como en otros materiales el zinc y el adobe. Pues casi como de material de desecho, digamos, construcciones que ya no están prácticamente censadas, y al menos en el sitio donde yo vivo hay más de 300 construcciones solamente en el área central. El Código Sísmico de Costa Rica también prohíbe la construcción en adobe y bajareque, permite la restauración solamente, y pues en realidad hay falta de investigación. ¿Por qué han sobrevivido estas construcciones? En realidad porque son parte de la identidad de la comunidad y las personas quieren seguirlas conservando. En todo el país se encuentran todavía pues una gran cantidad que, como les digo, no está inventariada en el momento, pero que es importante. Aproximadamente el 20% de las edificaciones declaradas patrimonio en Costa Rica son de tierra. Eso también es una muestra de la importancia que tienen estas construcciones intrínsecamente, pero que a lo que no se ha dado, digamos, la visibilización necesaria. Las técnicas realmente podríamos decir que casi se han perdido dentro del gremio de la construcción. Yo inicié o descubrí las construcciones de tierra en mi último año de universidad. Nunca durante mi carrera me hablaron sobre que estaban vivos estos sistemas constructivos, hasta que mis padres compraron esta casa hace pues, casi 40 años. Y ahí yo me di cuenta, porque me tocó intervenirla, pues que estaba rodeada en una comunidad, mi casa pues está como por acá, de centenares de casas que yo no tenía en mi conciencia que existían ni de qué material eran. Pues a partir de ese momento, pues empecé a observarlas, a ver las características, ¿verdad? Y también a investigar sobre ellas. Estas son algunas de los elementos que nos indican que están bien construidas, ¿verdad? La mayoría están bien ubicadas
la parte de la selección de la tierra, ¿verdad? Es un elemento muy importante. Tienen sus cimientos, están aislados del terreno con sobrecimientos en su gran mayoría. Costa Rica es un país de lluvia casi que pues, constante, digámoslo así. Entonces, el tema de evacuación de aguas, la proporción de las vanos, ¿verdad? Y de las partes de pared, las alturas uniformes en estas ciudades y los amplios corredores que la mayoría de ellas tienen, pues empezaron como a surgir dentro de todas estas observación e investigación. También me di cuenta que los adobes en Costa Rica, pues desde tiempos de los primeros viajeros a Centroamérica, los relatan como los más grandes de Centroamérica. Luego he aprendido pues que la altura de 15 centímetros quizá no sea la ideal, pero pues así es como todavía tenemos un montón de construcciones. Bueno, a raíz de esa investigación, hablando con gente de la comunidad, ¿verdad? Entrevistando a personas de 90 años que nunca habían trabajado en construcciones, sino que veían a sus padres, o sea, los recuerdos eran de niños, ¿verdad? Porque desde 1910, por un terremoto que hubo, pues no se siguió construyendo, aunque siempre hay algunas construcciones, ¿verdad? Posteriores a esa fecha. Entonces, bueno, con todo esto, yo vi importante empezar a investigar y empezar a transmitir. Precisamente en esta casa que les enseñé hubo se derrumbó una parte de la tapia perimetral y a partir de ahí, pues empecé con más fuerza y empezamos a hacer talleres también con el Ministerio de Cultura, que por ese momento coincidimos que estaban haciendo un proceso de recuperación de tradiciones y llegaron a Santo Domingo. Y bueno, se hizo una serie de talleres con niños de escuelas de la comunidad y eso también pues fue parte de ese aprendizaje y parte de ese transmitir ese aprendizaje. Bueno, hubo resultados de transferencia donde ya se veía un poco más que sí vivíamos en una ciudad donde las casas eran diferentes y pues los estudiantes eso lo apropiaron. Posteriormente, pues ya pasamos a la parte de intervenir en la vida real. Tuve la oportunidad de participar en esta restauración, una casa que si ven tenía una cubierta metálica arriba con soportes porque la cubierta original pues estaba bastante dañada y es una casa propiedad de la municipalidad de Heredia, en la ciudad de Heredia, la cabecera de la provincia de Heredia, que habían comprado este terreno para hacer el parqueo de la municipalidad, pero se toparon con que tenía una declaratoria de patrimonio. Al tener una declaratoria se impide su demolición y pues no es que deciden tanto intervenir, sino que están obligados a intervenir, ¿verdad? Hay toda una ley que hace que el tribunal y las leyes nacionales pues pueden incluso llevar a prisión a las personas que dañen el patrimonio. Así que, bueno, se inició esta restauración que en realidad fue la primera obra en la que yo intervine como, ¿verdad? Como contratista. Y bueno, fue un aprendizaje enorme porque no estaba tampoco tan consciente de la fragilidad de algunas
de algunas partes de la obra o de lo que nos íbamos a encontrar, porque estaba completamente cubierta de repello de cemento. Así que cuando empezamos a quitar el cemento, pues sucedieron algunas derrumbes, digámoslo así, que, bueno, nos dimos cuenta que la pared estaba sencillamente sostenida por ese repello y que, bueno, en un gran sismo sí hubiera tenido un gran problema. Las casas, este tipo de casas generalmente tienen el exterior de adobe y las paredes interiores en bajareque. Así que, bueno, como vieron anteriormente, no estaba apuntalada porque nunca pensamos que fuera a desplomarse tan fácilmente. Pero, bueno, es parte de lo que aprendimos. En esta construcción, casi que en el bajareque, la madera ya no existía, ¿verdad? Hubo que hacer una intervención fuerte para, pues, devolverle las paredes que habían que ya no estaban en condiciones de seguir. Aquí un poco de reforzamiento que se hizo siguiendo lo que es el entramado de madera, que se hizo en todas las paredes, y también eso fue un gran aprendizaje, porque yo me di cuenta que no todas las paredes necesitaban ese tipo de intervención que no deja de ser agresiva. Hubo una reconstrucción de este muro. Este muro estaba prácticamente en el suelo y se reconstruyó. Y esto lo que trajo fue el involucramiento de toda la comunidad, que pensaban que la casa se iba a demoler. Y cuando vieron que se estaban haciendo adobes y que se estaba trabajando, pues en realidad empezaron a vigilar, empezaron a llegar, a pedir permiso para entrar cuando se podía, y pues empezaron como a controlar que las cosas se hicieran como ellos recordaban. Hay una serie de elementos que también nos enseñan mucho de cómo se trabajaba cuando no habían tornillos y este tipo de cosas. Otro gran aprendizaje también, y que nos dio este proyecto, fue que estas casas, bueno, como se había comprado para parqueo, los carros llegaban hasta el borde y por eso se habían dañado mucho. Entonces teníamos que separar, teníamos que recuperar esos espacios centrales que son tan importantes, o que eran tan importantes en estas construcciones, y bueno, fue parte también del trabajo que se hizo. Y lo más importante también que nos dejó este proyecto fue que la municipalidad decidió hacer un bulevar, llamamos nosotros peatonal, frente a la casa, ¿verdad? Antes esta era una vía vehicular. También pues existen otros edificios muy importantes para la municipalidad en esa calle. Y entonces hubo un proceso de recuperación urbana también, no solamente del bien, sino de pues, la ciudad, ¿verdad? Eso pues fue muy importante en este proyecto. Este otro, como ven, esta casa era de un propietario privado que quería demolerla también. Esa es una constante en el patrimonio en tierra. Si el código sísmico nos dice que no se puede construir porque se caen, pues la gente no quiere vivir en ellas, ¿verdad? Entonces este propietario ya había iniciado la demolición, pero también tenía una declaratoria de patrimonio que él no sabía, por ser una de las pocas casas en 2 pisos, adobe abajo y bajareque arriba. La casa estaba en condiciones, como les digo, de demolición. Todas las paredes tenían agujeros, unas más, unas menos. Esta es la fachada posterior, que hubo que trabajar casi toda la parte superior, ¿verdad? Y siempre tratando de mantener
al máximo lo que podía quedarse en su lugar, ¿verdad? El criterio de tratar de mantener todo lo que se pueda, incluso las maderas. Hemos visto que las maderas han sido un elemento muy importante y que se mantienen en muy buen estado porque eran maderas que realmente, primero eran maderas finas, que en esa época se conseguían, maderas muy bien escogidas, maderas cortadas en el momento en que tenían que cortarlas y colocadas. Así que, bueno, este fue un proyecto en el que los dueños incluso trataban de impedir que trabajáramos, pero al final, pues, el lugar ahora se alquila y pues vieron que tiene algunos réditos, ¿verdad? Que pueden sacar también. En este proyecto que es de la Municipalidad de Desamparados, uno de los cantones más poblados en el área metropolitana, tenían esta casa que funciona como un pequeño museo y que, pues, o sea, muy activo, un museo local muy activo. En lo que se restauró en realidad fueron las fachadas, donde se pudo constatar, digamos, la antigüedad. Aquí están las coyundas de cuero que sostienen y amarran las cañas con las vertical. Y en realidad este fue un trabajo pues más de mantenimiento. Lo bueno de este proceso es que al darse cuenta la oficina de cultura, esta municipalidad tiene una oficina de cultura que es algo muy importante y que entramos, digamos, dentro del tema de gestión, se dieron cuenta que pues se podía trabajar con estas técnicas tradicionales y en conjunto presentamos un proyecto al BID para fondos para talleres. Estos fueron, digamos, unos talleres que se hicieron en otros proyectos que tiene la municipalidad, que se llama Museo de la Carreta, donde hay dos construcciones. Aquí abajo podemos ver una de adobe preciosa y una de bajareque al fondo. Se hicieron talleres con la comunidad, se hizo infinidad de talleres para que conocieran todo el proceso y bueno, para mí esto fue el resultado de lo anterior, ¿verdad? O sea, una restauración nos puede dar también herramientas para seguir creciendo, seguir difundiendo a otras más personas. Esta es la casa de bajareque del Museo de la Carreta, que luego, posteriormente, pues también se trabajó. Esta se encontraba en este estado, por más que era un bien municipal, pues, y que tenía un nombre como Museo de la Carreta, pues estaba en muy malas condiciones, pero de cierta manera, porque cuesta conseguir personas que trabajen en estas técnicas tradicionales, ¿verdad? Entonces, muchas veces, muchos inmuebles de estos lo que hacen es que vienen y les ponen concreto. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con eso. Esta intervención se hizo con el mínimo posible de fondos, ¿verdad? Porque, pues, algunas veces como profesionales también tenemos una responsabilidad solidaria que, bueno, a mí me parece que debe siempre privar. Generalmente de estos sistemas constructivos que encuentro, pues yo dejo lo que llamo testigos, que son estas ventanas, para que la gente pueda darse cuenta de qué están hechos, ¿verdad? Muchas veces no se dan cuenta, de estos detalles que para a mí me parece maravilloso. Esto para mí es arte, colocar estos ritmos en las cañas y en las tejas
que también tiene varias funciones. O sea, la teja tiene una función de absorber la humedad del barro, de sacar el aire, porque se coloca cuando ya se ha rellenado la pared, se colocan las tejas, eso nos ayuda a sacar el aire, por lo tanto el barro va a quedar más compacto dentro de la pared y no se va a desprender. Y aquí, bueno, un detalle de piso donde el piso estaba colocado en unas piedras y bueno, eso pues es parte de toda esa documentación que algunas veces los informes de los proyectos no llegan a todas las personas, pues entonces estas ventanitas o testigos nos ayudan a mostrar un poco de lo que se quiere decir. Bueno, esa casona, si pueden ver también, esta es en Heredia, un antiguo beneficio, la casa de un antiguo beneficio que se encontraba en este estado, declarada patrimonio también, porque lo que sucede es que muchas veces en el registro nacional no se incluye el gravamen de patrimonio. La gente compra propiedades pensando en que pueden demoler, incluso se las venden como sin ningún valor como edificio, solamente los terrenos. Pero bueno, este no fue el caso, pero sí el caso es que el Tribunal Ambiental iba a tomar acciones porque la municipalidad que recién adquirió el bien en estas condiciones, pues no lo había intervenido. Así que aquí también fue muy importante el trabajo que se hizo, ver que aunque fueran construcciones pequeñas, tienen unos detalles maravillosos, ¿verdad? De mosaicos decorados, de molduras talladas. Acá, bueno, nos encontramos donde esta ventana, pues una raíz, esto fue una planta que destruyó y tuvimos que hacer un amarre para poder dejar el resto de pared, que en realidad no era mucho. Quizá hubiera sido mejor, diría algunos, botar toda la pared y hacerla nueva, pero lo que se trataba era pues también de aprender a cómo tener respeto a los vestigios que teníamos. Aquí pueden ver también abajo esto. Esto no fueron terremotos, estos fueron descuido, fueron plantas, fueron dejar sin cubierta para que la humedad y el agua destruya. Y como ven, pues aquí dejamos igualmente algunos de los testigos y esta casa se recuperó y ahora es parte de un complejo del beneficio que ahora es un campo ferial que está rodeado por estos muros de adobe que hacen pues toda la manzana, ¿verdad? Entonces, pues igualmente este proyecto generó también otras acciones y visibilizan esta arquitectura que mucha gente no sabe que existe. Igualmente una casa en Entre Ríos, en Cartago, que había tenido modificaciones y a la cual se le devolvió un poco de lo que tenía, ¿verdad? En su momento. Igual adobe y bajaré, que es una casa enorme con una gran sección de adobe y una sección final en bajareque, en un estado bastante deplorable, digamos, pues aquí ya con todos los cuidados de apuntalamiento. Esta iglesia, una iglesia, en esta yo no actué como contratista, sino como impulsora del proyecto y diseñadora. Y luego supervisé porque también hice mi tesis aquí de maestría en esta obra. Estaba cubierta de cemento y el Ministerio de Cultura y la comunidad tenían unos fondos para invertir, entonces pues por eso
se donaron los planos para poder, primero que nada, quitarle todo el cemento que tenía por dentro y por fuera y colocarle luego un revoco tradicional con las 3 capas, ¿verdad? Que la tradición oral nos decía en su composición y en todo cómo deberían ser. En este proyecto pues fue muy interesante constatar 2 etapas constructivas que la tradición oral decía que la iglesia se había construido en 1827, otros decían que no, que en 1876. El tema es que nos dimos cuenta que había claramente marcadas las 2 etapas. Si ven, este es un tipo de adobe, este es otro tipo de adobe. Y eso también pues ha sido muy importante para documentar. Se utilizaron técnicas pues que recomendadas, ¿verdad? Para reforzamiento en esquinas, pero también se pudo descubrir que hace 150, 180 años utilizaban, aquí en esta foto superior, si ven el cursor, utilizaban también este tipo de reforzamiento de cañas en las esquinas que ahora también son recomendadas. Utilizaban también acá abajo, digamos, un entrabamiento de los adobes en esquinas, ¿verdad? La forma de colocarlo tenía un criterio estructural. También encontramos, al quitar los repellos, aquí en la foto superior, una puerta que habían sellado en algún momento y que corresponde a la primera etapa de la construcción de la iglesia, en la que en estos bordes encontramos pintura mural, que todavía no se ha investigado, pero se dejó un testigo para posteriormente pues poder constatar, ¿verdad?, de qué figuras o cómo estaba. Solamente ahí lo encontramos, lo único que se salvó fueron los bordes de la puerta sellada, porque cuando se le colocó el cemento habían retirado todos los repellos originales, ¿verdad? Entonces, igualmente se encontraron las tablas originales del cielo raso. En esta foto se puede ver esto que viene acá, no sé si lo ven, el cursor, son estas florcitas que estaban alrededor de toda los bordes y bueno, se encontraron vestigios y otro tipo de elementos que pues han ayudado a componer lo que era la iglesia en su momento. A raíz de este trabajo y porque estaba involucrado un comité que cuida la iglesia de personas de la comunidad, se lograron hacer una cantidad, no recuerdo cuántos talleres para niños, para adultos, para arquitectos, para personas de la comunidad. Muchos estudiantes de muchas carreras variadas estuvieron trabajando y aprendiendo, y eso para mí pues es uno de los logros de esta intervención, ¿verdad? O sea, cada una de ellas lo que hace es no solamente tocar el edificio, sino pues generar otras cosas. Ahora estamos buscando cómo tener como un pequeño museo, bueno, y también devolverle otros elementos que la iglesia perdió cuando se intervino anteriormente. Bueno, esta casa en Liberia, también declarada patrimonio, esta intervención fue el Ministerio de Cultura quien financió la obra para un propietario privado. Al igual que la de 2 pisos que les dije, hubo mucha crítica en las comunidades de por qué se utilizaban fondos públicos para restaurar un bien privado. Pero bueno, esta era por la importancia de la casa. La casa se encontraba en bastante mal estado
Igualmente los techos, ¿verdad? Abierto completamente. Esta zona no es tan lluviosa, aunque ahora pues con el cambio climático tenemos mucha lluvia, pero la casa estaba prácticamente abandonada. Casi todas estas casas están frente a los parques centrales de las comunidades, o sea, son edificios muy importantes. Y bueno, se trabajó con los materiales de la zona, se realizaron injertos, siempre tratando de devolverle elementos que quizá no tuvieron y que por eso fallaban en los diferentes puntos. Aquí nos encontramos una condición de esta pared que estaba completamente hueca y como ustedes ven acá, estaba separada ya. No hubo forma de salvarla. Esta no fue por falta de apuntalamiento, sino porque estaba completamente desprendida y se vino al suelo. Esto nos dejó visto que esta es la pared primera que estaba y que luego le pusieron la pared que se cayó sobre esta amarrada, digamos, a estos postes donde se desprendieron los amarres y por eso pues se cayó. No se unió el barro de esta primera construcción con la que cayó, ¿verdad? No sabemos porque no está documentado cuándo se hizo esa otra intervención, pero en esta casa nos encontramos en varias secciones esa doble pared, ¿verdad? Que bueno, por dicha no era de bloque, era de tierra también, pero esto también nos dejó algo muy curioso. Aquí pueden ver, aquí quedaron unos testigos donde estos postes que ven aquí que son sumamente fuertes y que estaban en perfectas condiciones, estaban recubiertos por un revoco con cal. Eso pues queda para una siguiente investigación, ¿verdad? De realmente qué función tenía esta casa o estos postes forrados, pues porque nadie va a ponerle un revoco y un encalado a los postes para luego cubrirlo con barro. A menos que fuera una técnica de proteger esa madera. Pero bueno, eso está en investigación. Pero no lo hubiéramos conocido si esa pared no se cae. Acá también encontramos que las piezas o los largueros del piso, donde viene la tabla de madera, están soportados por bloques de arcilla cocida, que el propietario de la casa nos contaba que su abuelo le decía que ellos cocían en un horno tradicional, pequeñito, en una hoguera, digamos, cocían las pelotas de barro para montar los pisos. Y bueno, sistemas constructivos muy antiguos que también se documentaron y otros elementos arquitectónicos pues que también bastante originales que quedaron ahí vistos. Y un proceso en el que también toda la comunidad pasaba a chequear, porque esta casa fue de un médico bastante que ayudó mucho a la comunidad y bueno, sus descendientes son los que están ahora acá. Y lo querían mucho a él, incluso, bueno, el estadio y el hospital tienen el nombre. Y cuidaban que el trabajo que hiciéramos no fuera a hacerle daño a la casa. Y pues también hay un restaurante que está teniendo bastante aceptación. Y para mí lo más importante ha sido que el propietario de la casa anterior decidió restaurar otra casa que tiene ya con sus fondos, ¿verdad? O sea, él se dio cuenta de que la casa que tenía en abandono y esta otra también, ¿verdad? Como bodegas, tenían un valor y podían restaurarse
Así que pues aquí se trabajó en esta casa, que también arrojó detalles importantes sobre cómo construyen en esta zona, sobre la calidad de los materiales de la zona, que también es muy importante. Esto es en Guanacaste, entonces pues hemos documentado el tipo de construcción del Valle Central, el tipo de construcción de la zona de Guanacaste. Cosas tan sencillas como un carro que chocó con esta casa de adobe y pues lo que en realidad botó fue la ventana y una sección acá. Propietario privado que quiso mantener su casa porque la otra opción era hacerla en block, la fachada. Y bueno, se hizo un trabajo pequeño pero muy importante porque ahora es un ejemplo de lo que se puede hacer también con pocos recursos, incluso con ayuda de la gente. Este proyecto, que bueno, ya es el último, yo sé que es, he hablado mucho, pero quería mostrarles un poquito de cada uno y porque cada uno de estos proyectos tiene un aprendizaje más allá de cómo se restauró, sino pues qué aprendimos de ellos y además qué nos dejan. Este proyecto, la estación de trenes en Heredia, se restauró en funcionamiento. Este edificio estaba en funcionamiento. Parte de del edificio estaba abandonado, pero estas imágenes precisamente son del lado de la boletería donde sí estaba en funcionamiento. Tenía un piso de concreto, ¿verdad? Que había sido colocado, pues en algún momento de la historia, también está declarada patrimonio. Y aquí, al retirar el concreto, nos dimos cuenta que todavía estaba parte del piso de madera original. Y si ustedes ven aquí en la foto de abajo, tiene vamos a ver si en esta se ve mejor, tiene un sistema de cimentación muy curioso que yo nunca había visto en el tiempo o en los edificios que yo pues he restaurado, donde toda la pared estaba suspendida sobre vigas de madera. Aquí pueden ver estas vigas de madera que, bueno, están en un estado tremendo. Acá también en la última foto superior, aquí pueden ver, esta pieza de madera era la que sostenía todas las paredes. Generalmente el corte típico de una construcción de adobe o de bajareque es el cimento ciclópeo, ancho, macizo, donde surge la pared. En este caso era unas paredes de bajareque bastante pesadas sobre vigas de madera. Y estas vigas de madera habían sido asfixiadas todas por la chorrea de concreto, como aquí lo pueden ver en la primera foto, y eso había hecho que toda la madera estuviera dañada. Al fin de cuentas nos vimos que pues el edificio estaba suspendido prácticamente en el aire. Igualmente el concreto había hecho que todavía no sucumbiera ante un sismo. Otro tema muy importante y un aprendizaje que tuvimos en este caso fue el entramado diagonal en el bajareque. Es la primera vez de las construcciones que yo he intervenido en el que tenemos un entramado diagonal. Siempre ha sido horizontal. Incluso aquí podemos ver estas otras intervenciones horizontales
que son originales al tiempo en que nosotros pues intervenimos, ¿verdad? Que en algún momento las puertas estaban, ¿verdad? Hubo alguna modificación y las cerraron de esta manera, ¿verdad? De una forma mucho más rústica y no tan elaborada como la original. Bueno, en el proceso, esta fue una intervención mayor, realmente tratamos de dejar al máximo lo que se podía, pero la estructura hubo que prácticamente cambiar en yo diría que sería tal vez un 70% de lo que es la estructura. Aquí, pues la enseñanza en este proyecto también fue, en cierta manera, pues no dar por sentado que todas las construcciones son iguales. Hay sistemas constructivos que en realidad estamos descubriendo, ¿verdad? Dentro de esta variedad. Este proyecto tenía una intervención estructural diferente. Realmente me costó muchísimo que el ingeniero que habían hecho los planos, ¿verdad? Un equipo de arquitectos, ingenieros habían hecho los planos y tenía un sistema de reforzamiento en metal y concreto que incluso pues yo consulté con los maestros de Proterra sobre cómo hacer para que no se hiciera esa intervención que sí hubiera dañado el patrimonio y que era irrespetuosa, a mi parecer, con el sistema original, ¿verdad? Al final lo que nos quedó dentro de la negociación fue busque a alguien que le haga una memoria de cálculo para ese proyecto y si la memoria cumple con el Código Sísmico de Costa Rica, haga lo que usted crea que debe hacer y no haga lo anterior. Pues conseguí un ingeniero en maderas, el ingeniero Juan Tuc, que me ayudó montones y hizo la memoria de cálculo y cumplía con el código sísmico. O sea, el sistema original de la estación cumplió con el código sísmico, con los reforzamientos necesarios, con el anclaje de puntos claves, ¿verdad? Obviamente. Y logramos que no se hiciera esa intervención que hubiera sido inadecuada realmente para este proyecto. Sí, pues hubo partes que hubo que rehacer. Ahora, esta estación tenía un recubrimiento de madera sobre el bajareque. Se decidió pues dejarlo por el lado de afuera y por el lado de adentro sí quedó solamente pues con repello y con cal. Se dejaron los testigos, ¿verdad? Para que la gente pues no olvide de qué son estas construcciones. Y en este proceso, pues también se encontraron algunos elementos como líneas de ferrocarril donde utilizaban como parqueadero de algunas de las máquinas, calzadas en la parte de abajo, calzadas de piedra en las cuales se dejó un testigo para documentar y saber que eso estuvo ahí. Se encontró la calzada original de la calle al frente, ¿verdad? Aquí al frente, lo que nos deja ver que todavía pues existe el empedrado de la calle original que quizá en algún momento pueda salir a la luz, aunque las capas de asfalto pues ya llevan como casi 1 metro. Esta gradería estaba también enterrada en el patio, entonces pues se ha dejado al descubierto. Estas también otro tipo de rieles más antiguos, riel canoa, que se encontraron en esta posición, se dejaron como testigo y se consiguió un antiguo, pues de las personas, los funcionarios, el arquitecto del INCOFER,
que es la empresa de ferrocarriles, consiguió ese trencito para montarlo y que fuera. Bueno, aquí ya fue el resultado final. Todo esto, ya voy terminando, todo esto pues motivó que me animara a presentar un proyecto de investigación en la Universidad de Costa Rica, la sede Occidente, en un tiempo que fui docente ahí, para hacer unos módulos en un lago que tiene la universidad, y se hicieron talleres con estudiantes, se hizo un diseño muy sencillo de dos modulitos, ¿verdad?, unidos, para poder tener un espacio dentro de ese terreno del lago, porque hay un proyecto de restauración de todas las aguas del lago y de toda la fauna y flora de la zona. Y llegamos incluso a que la NAME, que es el instituto, bueno, el Centro de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, hiciera pruebas de suelo, hiciera pruebas del terreno, porque íbamos a construir con talleres estos módulos. Lamentablemente este proyecto pues se detuvo por temas administrativos, pero hubiera sido algo muy importante para poder visibilizar que sí puede haber una nueva arquitectura. Aquí pues utilizando un poco de los que los otros compañeros de El Salvador y Nicaragua nos han hablado sobre las recomendaciones para lo que son nuevas construcciones. Por suerte, tuve la oportunidad de realizar este modelo de casa típica, que aunque, como les digo, no se incentiva la construcción nueva ni con adobe ni con bajareque. Este era un modelo que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura quería tener en sus instalaciones, ¿verdad?, para acompañar toda la parte rural y de agro que ellos pues fomentan. Entonces se diseñó esta pequeña casita, que en realidad ha sido muy importante para recoger gran parte del aprendizaje de cómo eran las cubiertas en su mayoría, recoger como una tipología de arquitectura tradicional y aplicarla en el sitio. Se tomaron en cuenta las pendientes, la forma de los anclajes, ¿verdad?, las ventanas, las puertas. En su interior pues también se acondicionó como con el fogón, llamamos nosotros, bueno, su horno. En realidad este proyecto se los presento porque, aunque no es una restauración, para mí sí es el resultado de ese trabajo, ¿verdad?, que la restauración también nos puede llevar a obra nueva. La necesidad de vivienda, todo el tema ambiental y todo lo que pues también Proterra trabaja en muchos ámbitos de vivienda social, nos pueden llevar o sea, nos tienen que llevar a seguir trabajando con tierra en el mundo. O sea, no es posible vetar algo que todavía tiene vida, ¿verdad? Y para cerrar, bueno, ya hablamos por qué restaurar, ahora el tema es quién, a quién le toca trabajar por la conservación del patrimonio. En realidad es a todos, desde diferentes ámbitos, desde el ámbito donde estemos, ¿verdad? Muchas veces la gente critica que el Ministerio de Cultura no conserva las obras patrimonio, que qué barbaridad, pero el ministerio no puede, o sea, las autoridades no pueden
proteger todo. Son las comunidades, las personas que tienen estos bienes o los vecinos, ¿verdad? Dar a conocer realmente esos valores, difundirlos. Luego en el tema académico, o sea, qué importante, yo he aprendido muchísimo al estar en la red Proterra y bueno, en ICOMOS. Porque en mi carrera, como les dije al inicio, nunca consideramos estudiar este tipo de sistemas constructivos, así que me parece que es necesario que los académicos, los formadores informales, ¿verdad? Todo este tipo de transferencia que se da a las comunidades se haga. Y también los profesionales, los técnicos, nosotros que hemos tenido pues la dicha de tener guía, ¿verdad? De acceder o de estar en contacto con esto, pues también tenemos una responsabilidad para ayudar a proteger. Muchos de estos proyectos no incluían muchas partes de ellos, ¿verdad? Pero está en la responsabilidad nuestra realmente saber qué es lo que tenemos que hacer con ese conocimiento que les digo que va en espiral. Y al final los criterios de intervención, pues más que solamente investigar es realmente comprender qué es lo que estamos, ante qué estamos, ¿verdad? Y qué podemos sacar de eso, de esos edificios, qué nos quieren enseñar, ¿verdad? Tener la sensibilidad, los valores para realmente hacer lo que se debe hacer. Muchas veces es más fácil votar y hacer nuevo que realmente recuperar algo que estaba en el suelo, tratando de hacerlo con el mayor cuidado y sobre todo documentar, o sea, socializar. Yo creo que ese es el fin de esta restauración, o sea, tratar de transmitir lo más posible todo ese conocimiento que no es nuestro, ¿verdad? Es un conocimiento que empieza ancestralmente y que viene y que cada vez, pues en esa espiral que hablo yo, pues va metiendo más cosas hasta llegar pues a lo que somos ahora, cómo vivimos. Así que pues esto es lo que quería socializar. Quería contarles un poco para que dejemos de ver los edificios como eso, como paredes, sino toda esa historia que tienen detrás y lo que nos dicen y cómo pues pasarlo a otras generaciones. Bueno, gracias Bernadette, realmente muy lindo el trabajo que has podido realizar en Costa Rica y realmente esos testigos que pones son una obra de arte que evidencian justamente, ¿no? La materialidad de esos hechos arquitectónicos, pero que a la vez se convierten en arte de los bienes los cuales se han intervenido. ¿No? Me llamó mucho la atención y realmente es muy interesante y muy lindo, muy artístico. Bueno, pues lo único que te puedo decir es gracias por tu tiempo particularmente y por mostrarnos las posibilidades que se pueden hacer, empezando como tú nos contabas, ¿no? Con algunas cosas de repente más simples de familia, pero que luego trascienden, incluso ya las familias privadas ya se interesan en recuperar y conservar justamente en esos hechos arquitectónicos que tienen historia, como tú lo dices, y que también al final, como mostrabas, esa última experiencia de poder mostrar de repente de una manera más didáctica, no sé cuál es el uso particular de esta recreación que se ha hecho, ¿no? De la casa tradicional, que me parece también muy interesante para mostrar
cómo era el conocimiento ancestral de construcción. Bueno, muchas gracias nuevamente, Bernadette, y luego decirles a los que están viendo, los que nos están siguiendo, que para las consultas que tengan particularmente nos vamos a unir al enlace que vamos a poner en los comentarios. Bueno, muchas gracias, Bernadette. Mucho gusto. Y nos vemos ahí para todas las preguntas que quieran. Gracias.